estamos de regreso porque vamos a analizar los resultados de la segunda vuelta electoral. Todavía no tenemos resultados oficiales. Tenemos un exit poll que da como ganador a Daniel Noboa para analizar un poco la situación, cómo, qué se prevén de los próximos resultados también, ya que tendríamos más o menos a las 7 de la noche y que vamos a revisar ahorita cuál es el avance según el Consejo Nacional Electoral. Tenemos el 15.41% de los votos, es decir, 6.282 actas escrutadas que dan a Daniel Noboa como ganador con un 52% de los votos y a Luisa con el 48% de los votos. Para analizar este panorama electoral de esta segunda vuelta está con nosotros Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Por esa esquina está por allá también el doctor Rafael Ollarte, ya saben, respetado constitucionalista, que está sentado... Estamos en la misma esquina, estamos en la misma esquina. Está en la esquina por allá y por el lado derecho, por acá está también Silra tras la viña, que todavía le están ahí unos problemas técnicos antes del careo, para que nos cuente un poco también la visión de cómo va los movimientos políticos, la estrategia detrás de todo lo que ha pasado en esta segunda vuelta electoral. Primera pregunta, la más obvia, ¿qué opinan de los primeros resultados que arroja el exit poll? Mauricio Alarcón. Bueno, gracias por la invitación, insisto, estamos en la misma esquina con el doctor Ollarte, acá no habrá puñetiza, pero destaco primero la fluidez de los resultados. Estamos hablando que una hora después del cierre del proceso electoral ya hemos superado el 10%, con muy pocas actas, con observación. Si es que revisan ustedes, estamos hablando del 0.25%, y creo que eso es algo que hay que destacar. Cuando mucha gente tenía miedo que los apagones, que se cae el sistema, la app del Consejo Nacional Electoral ha funcionado con fluidez durante esta hora y minutos más, y lo que se dice que se espera que hasta las 8:30, 9 ya se tenga resultados mucho más firmes y casi que tendencia irreversible. Creo que le va a sentar muy bien al país. De ahí, a ver quién gane, pues después lo veremos. Ahora, a ver, doctor Ollarte también, a ver, ¿cuáles son sus primeras impresiones después de los resultados de exit poll? Bueno, la primera impresión es que parece que hoy día no haremos del ridículo haciendo una entrevista con resultados de exit poll. Ya nos ha ocurrido que hacemos las entrevistas a las 6 de la tarde, nos aparecen unas pantallotas ahí con unos resultados, tú opinas confiando de que esos resultados más o menos darán la tónica, y resulta que una hora después sales sí. Pero parece que ahora sí. Son 8 puntos de diferencia los que también se detallan en el exit poll. Veremos, ¿no? dijo el ciego. Veremos si eso es cierto. Aquí yo creo que ya lo importante es ir viendo qué va a hacer don Daniel. Es decir, don Daniel va a hacer el segundo tiempo de Lazo, porque yo ya estoy viendo la elección del 2025. Esta es una elección transitoria. El Ecuador nació en transición. Recordemos que Ecuador nace en 1830 con miras a confederarse a Colombia. Nació transitoriamente y no hemos dejado la transición ya casi 200 años después. Entonces veamos si este régimen de transición es de transición a un régimen institucional o es a la misma payasada que estamos viendo estos últimos tiempos. Es decir, llegar a una segunda vuelta y tener que votar por el otro con el dolor del brazo porque no quieres votar por el correísmo. Si el correísmo va a seguir poniendo a cualquier gallo o cualquier persona como candidato presidencial, no importa que te duela lo que te estoy diciendo, mientras sigas poniendo a cualquiera, esto va a seguir siendo así. Si tú crees que ganar una elección de alcaldía o de prefectura con tu 30%, para eso está bien, pero para una elección presidencial es de doble vuelta. Entonces, si me vas a seguir poniendo esto, mejor no te presentes para la próxima, para que nos hagas el favor de poder tener una elección más o menos decente. Ahora, Silrat, a ver, ninguno de los dos candidatos ha salido a decir algo al respecto después de los resultados de exit poll. Daniel Noboa habla de hablar a las 7 de la noche. Luisa González, en su primera aparición con los medios, dijo que está todavía confiada junto a Andrés Arauz. ¿Qué opinas tú de lo que dicen acá también, de que el exit poll no podemos confiar en eso? ¿Y qué estrategia es buena en este momento como candidato, no? Creo que está muy bien porque tienen que esperar los resultados oficiales. Creo que
en efecto salir con el tema de Exit Poll sería adelantarse demasiado. Entonces, sí hay que mantener la prudencia en estos momentos. Coincido también ahí con el doctor Ollarte, que se mantiene también cauto, porque obviamente puede haber cualquier tipo de cambio, ¿no? Aunque ya estamos viendo que empieza a marcarse una tendencia, por ahí ya tenemos el 10% ya en resultados que está dando el Consejo Nacional Electoral. Ya tenemos 22 ya. Ahorita ya estamos con el 22, ajá. Entonces ya y se empieza a marcar una tendencia, ya se empieza a separar también Daniel Noboa. En caso de que en efecto sea el ganador, ahí podemos ver, y también hay una lectura ahí que podríamos analizar también, porque Dome, o sea, estamos saliendo de un gobierno nefasto de derecha y no alcanza a hacerle el calor, el tema de, bueno, por ahí me dirán que no es derecha, pero... Pero se supone que esa es la tendencia, por ahí me están reclamando, pero aún así no logró el correísmo aprovechar que se supone que ellos tienen la otra tendencia, ¿no? Yo tampoco les metería como izquierda, pero se supone que son lo que tratan de identificarse. Entonces pasamos de un gobierno súper nefasto, pero aún así no logra el correísmo alcanzar y llegar a esa pierden otra vez en segunda vuelta. Tú, entendida en el tema, ¿qué es lo que también dirías como ya para la siguiente? Porque yo creo que ellos todavía pensarán en algún momento recuperar, y ya es la segunda vez que queda demostrado que ellos no están para poner presidentes ya. ¿Qué piensas que harán ahora? Lo que pasa es que también hay que entender que nuevamente les pasa lo de Arauz, ¿no? Este señor Arauz que aparece ahí en la primera vez de candidato, que no logra conectar con los ciudadanos ni logra posicionar un liderazgo. Lo mismo pasa con Luisa González. Sigue siendo Correa detrás de la papeleta, entonces no se establece un liderazgo real y una persona que encarne ya y que pueda asumir una segunda etapa. No hay. Entonces sigue siendo el correísmo, sigue estando detrás Correa y no hay un liderazgo claro en esa papeleta electoral. Eso también les pasa factura. Yo lo que veo es, yo le puedo también comparar un poco con Abdalá Bucaram, ¿no? O sea, es como, ya empieza a envejecer medio feo el correísmo por ahí. O sea, ya le empezamos a ver como le veíamos Dios ya mío, al jubilen a Correa. Por ahí es mi percepción al menos. Bueno, a ver, ahora, veamos y analicemos un poco la situación, ¿no? Porque igual tenemos, sea cual sea el resultado, un país que necesita acciones rápidas. ¿Cómo le ven ustedes? Comienzo también otra vez con Mauricio. ¿Cuáles serían las primeras cosas que debe hacer Daniel Noboa en sus primeros días de gobierno? ¿Y quiénes crees tú que serán las personas más cercanas a él durante su mandato? Bueno, las prioridades, Dome, de los ecuatorianos respecto del gobierno no han variado desde 2017. Exacto. Probablemente si tú comparas una encuesta y dices qué es lo que está pasando hoy en 2023, la cifra haya cambiado. Pero en primer lugar sigue estando la inseguridad como prioridad a ser atendida por un gobierno. En segundo lugar... Pero no tenemos las mismas cifras que en 2017 de inseguridad, no, peores. No, sin duda. Y tampoco está al nivel de demanda de la ciudadanía la atención urgente por este tema. Ha aumentado indiscutiblemente, pero hace 6 años y hoy ocupaba el primer lugar. El segundo tiene relación con la crisis económica y por supuesto también la falta de oportunidades y fuentes de empleo. De nuevo, hace 6 años no tenías una situación como la actual en la que tienes ecuatorianos buscando oportunidades fuera del país, arriesgando la vida suya propia, de sus familias, atravesando la selva del Darién para irse en una situación que no es para nada óptima o positiva. Y en tercer lugar, eso sí, invariable como invariable sigue el fenómeno, la corrupción naturalizada y enquistada en general, diría yo, en la sociedad. Esos 3 temas prioritarios son urgentes de atender por parte del gobierno, tenga un mes o tenga 18 meses. Ahí no va a haber ningún factor que no, espérenme un día, espérenme una semana, déjenme ver qué pasa. Y adicionalmente, ahí radica la importancia de conocer nombres. Hoy conoceremos quién ocupe la presidencia de la República, pero idealmente desde mañana, en espacios como este y en otros medios de comunicación, debemos empezar a exigir al presidente electo nombres de quienes integrarán su gabinete. No los 4 que han estado rondando los medios de comunicación durante los últimos días, sino ya aquellos que ocupen áreas sensibles vinculadas precisamente a la seguridad, a la economía, a los sectores estratégicos, a las empresas públicas, precisamente para que no solo se evalúe su competencia, su capacidad y su experiencia, sino también su probidad. No vaya a ser que por ahí nos salga un cuñado incómodo que echa mano de los negocios del Estado y después anda hecho el indignado.
Además, también para pasar con el doctor Ollarte, el tema del equipo es muy importante porque hay que ver primero quiénes son, en qué son especializados, cómo han estado cerca de la familia Noboa. Todavía no se ha dado en campaña, pocos nombres son los que han rondado, como decía Mauricio, pero también qué es lo que se podría esperar del gobierno, de un gobierno tan corto como el que sería en el caso de que gane Daniel Noboa, con poco tiempo, con personas desconocidas que todavía no se consolidan dentro de su gabinete. No sé cuáles serían, qué sería lo más, lo que se podría esperar primero. A ver, tú tienes que hacer de tu debilidad tu fortaleza. Si tú estimas que el problema es que vas a gobernar solo año y medio, tienes que tomar en cuenta que eso también radica en una ventaja. Primero, no vas a ser objeto de intentos de muerte cruzada, no te van a hacer juicios políticos, claro, no te van a querer votar. Y por lo tanto tu estabilidad gubernativa no correría riesgo, en primer lugar. No, de que jode. Claro. No, la posta en es segundo lugar, creo que tiene que concentrarse en cosas básicas. Estamos viendo los ecuatorianos y por eso el desánimo. Cuando yo venía para acá, unos pocos pitillos, una cosa así. Es decir, es un triunfo electoral, así como, bueno, con beneficio de inventario. O sea, no da esperanza a la gente, según dice Doc. Daniel Noboa tiene que ser un hombre inteligente. El hombre prudente aprende del propio error, el hombre inteligente aprende del error ajeno. ¿Por qué le digo esto? Porque no puede ser un improvisado y tampoco puede ser un autosuficiente. Alguien como Lasso, 10 años persiguiendo el poder y se puso a improvisar. Encima con una autosuficiencia imbécil, ¿no? Es decir, esta cosa de comenzar a decir cosas que nadie le había pedido que diga, como las famosas 100 horas, que en 100 horas arreglaba el país, que podía gobernar sin asamblea. Bueno, yo entiendo entonces que el señor Daniel Noboa, si no quiere ser el segundo tiempo de Lasso, lo cual sería calamitoso, al menos debe hacer eso. Uno, esto no es de improvisar. Esto no es de yo me siento aquí el más que hay y que como yo mando en el banco o en la empresa, aquí todo el mundo también me va a obedecer a sí mismo. El ecuatoriano es un gallo complicado para ser gobernado. Primero, usted no tiene partido político, así que ni siquiera sabemos su ideología. Usted nos ha salido incluso con la media mecha, y por eso a mí me ha costado votar, de que usted es centroizquierdista. Bueno, qué bien. Entonces no vaya usted a creer que esos 52% o lo que termine saliendo son votos de usted. No vaya a creerse la mentira, porque eso es ser mitómano, cuando uno se cree la mentira propia, que fue lo que le pasó a Lasso y vea dónde ha terminado. Usted tiene año y medio y esa es una ventaja y tiene que aprovechar esa ventaja. Ahora, si la ventaja la quiere aprovechar para hacer de esto una mega campaña presidencial para el año 2025, como ya lo hizo en su momento Correa, sepa que hay diferencias. Primero, la deuda ecuatoriana no es 10 mil millones de dólares, sino 80 mil. No tenemos fonditos, el tema impositivo está complicado, hay problemas ya con el tema de la explotación petrolera, estamos disminuyendo el ingreso por la renta petrolera. Entonces, para venir con bromitas y tonterías ya estuvimos. Entonces, en este año y medio hay que portarse serio. Y si quiere reelección, y si la idea es esa, que no lo descarto y que tampoco es ilegítimo porque ahí está, bueno, vea lo que la gente tiene miedo en las calles, el tema de la inseguridad. ¿Va a seguir siendo timorato, pacato, como el que está saliendo? Ahora, yo le agradecería a usted algo: honestidad política. Díganos, ya que no lo dijo en la campaña, porque aquí parece que las campañas son para bailar, sacar muñequitos de cartón, borreguitos imbéciles o cosas por el estilo, y que la campaña parece el programa combate o lo que sea. Ya. Resulta, entonces, que quiero saber, ¿quién es su ministro de gobierno? ¿Quién es el del interior? ¿Quién es el ministro de economía? ¿Y quién es el ministro de defensa y el de relaciones exteriores? Creo que el de relaciones exteriores ahora es bastante importante. Entonces, dejémonos del farfulleo. Y ya tenemos que saber, esto no es para diciembre. Peor aún, como hizo el señor Lasso, que se posesiona y no tiene gabinete. Esto es para allá. Tenemos que saberlo de una buena vez. Y que le van a criticar. Si tiene medio de la crítica, no sé para qué se ha metido en esto. Ok, vamos a hacer aquí una pequeña pausa para revisar cómo avanza el escrutinio. Ustedes tienen ahí en pantalla, ya tenemos el 34.61% de los votos, 14.113 actas escrutadas, que ponen a Daniel Noboa arriba 53%, con 52.71% y a Luisa González con 47.26% de la votación. Ya estamos avanzando rápidamente, son las 6:25 y tenemos
tenemos el 35% de las actas escrutadas. Hablemos ahora sí de, a ver, una de las cosas y que ya se ha hablado aquí con los dos doctores que están por mi esquina izquierda, es que hay un escenario que plantea que probablemente Daniel Noboa podría convertirse en el segundo tiempo de Guillermo Lasso. Es la duda que tiene la gente. ¿Por qué? Porque tenemos un escenario similar. Un país que le da el voto a él por no darle el voto al correísmo. Hablan también del voto útil, hablan de un voto anticorreísta. Es una victoria similar a la que ocurrió con Guillermo Lasso hace 2 años, que igual ganó con un gran porcentaje de la gente que no quería que Rafael Correa vuelva al poder. En este caso, con Guillermo Lasso, él creyó que tenía todo el sustento de la gente y del momento de gobernar, en realidad no pudo hacer nada. Ahora con Daniel Noboa me da la sensación de que tenemos una situación similar. Dime tú si podría ser igual. Es que dependerá mucho de la línea estratégica que adopte él y su equipo. ¿Por qué? Porque puede tomar la línea de la radicalidad y tratar de tomar decisiones radicales, o también por el otro lado también podría tratar de gestionar el Estado como está. Entonces ahí podríamos también tener un tema un poco más lento y prepararse para una radicalidad para 2025. Entonces un poco empezar a pasear el balón. Yo creo que no hay como, al menos por ejemplo en economía y en decisiones difíciles que se deben tomar. Sobre todo por el tiempo que tiene, ¿no? Como decíamos, o sea, año y medio puede ser un tiempo súper corto, pero también puede ser un tiempo importante si es que decide el camino de la radicalidad, de ser, y por ejemplo, de llamar una constituyente, de actuar sobre la base de la aceptación que va a tener y dependiendo también de cómo terminen los resultados. Y si le acaba de dar una paliza, que serían los 8 puntos que por ahí están pronosticándose, entonces estaríamos hablando de que tiene una aceptación interesante y que podría irse por el camino de la radicalidad. Pero esto ya dependerá mucho del camino estratégico que adopten sus equipos, que adopte y que decida tomar. ¿Se va a ir por la radicalidad, va a decidir eso o va a gestionar el Estado de una manera más suave, acercándose un poco más al gobierno de Guillermo Lasso? Yo ahí, por ejemplo, también como otro dato, había un porcentaje alto de indecisos. Quiere decir que también, no es que tampoco Daniel Noboa haya causado sensación entre los electores, ¿no? Y que en realidad si es que uno se pone a ver, él debe ser muy cuidadoso en cómo comienza su gobierno, con la conformación de su gabinete. ¿Qué es lo primero que debería hacer? ¿Seguir con aquellas personas que han estado al lado de su padre por toda la vida, o más bien reunirse y juntarse con gente totalmente nueva de su entera confianza? Esa es una gran debilidad que tiene ahorita el gobierno de Noboa en caso de que ya se oficialicen estos resultados, y es porque no tiene en realidad un equipo claro. ¿Por qué? Porque no tiene partido, y eso es definitivamente una debilidad. No hay gente de formación y entonces ahí se te hace un poco más complicado el tema de encontrar la gente con la que vas a trabajar, tus equipos, etcétera. Entonces sí, es importante que empiece ya a trabajar en el equipo de transición. Ojalá y ya lo tenga, que ya tenga determinadas las personas que van a acompañarle en este gabinete, sobre todo porque debe empezar ya un proceso de transición que tiene que ser urgente, no para mañana, no para pasado, sino ya mostrárselo al país para poder iniciar este proceso ya con Guillermo Lasso, que definitivamente necesitamos que se vaya rápido. Ok, y por acá se me están ya moviendo los doctores. ¿Qué pasó ahí? Tranquilos, no pasa nada. No pasa nada, tranquilos. Aquí está todo bien. Rafael. No, qué feo la comparación, horrible la comparación. Tranquilos, no le sostengan al doctor Ollarte. Menos mal. A ver, ahora, si bien es cierto también las propuestas, el cómo no está muy claro. Las propuestas de Daniel Noboa también han dejado un poco algunas dudas en cómo va a lograr que se pueda reorganizar la economía y también todo el plan de seguridad, el famoso plan Fénix que lo pone sobre la mesa. ¿Qué de esto en realidad podríamos esperar, doctor Rafael? Y también, o sea, si es que en realidad creen que Daniel Noboa al menos podrá dar la solución para los 2 problemas más importantes que tenemos en este momento. Qué mala gente que es. Usted quiere que yo le amargue la noche a las personas que están contentas. O que le amargues la noche a Noboa, que es peor. No creo, no creo. No, ninguna esperanza de nada. Yo prefiero no tener esperanzas, porque generalmente de ahí vienen las grandes decepciones y las grandes desilusiones en Ecuador. Nosotros hemos tenido presidentes de la República con antecedentes de mucha competencia en el Parlamento, en su vida privada. Pero de Daniel Noboa, pues bueno, él tiene una experiencia parlamentaria prácticamente muy pálida. Es decir, no destacó como parlamentario.
¿quién te dice que va a destacar como presidente de la República? Es decir, lo que nosotros esperamos en Ecuador, tanto de Noboa como de González, es que nos den una sorpresa, es decir, que me des con una piedra en los dientes. Es decir, que yo me he equivocado. Es decir, ninguno de los dos candidatos. En general, esta es una elección, y fue una elección, yo creo que el ganador, si es que es Noboa, si es que lo es González, que lo veo bien difícil ahora por los resultados ya oficiales, tienen que primero considerar sus limitaciones, segundo, las circunstancias de su elección. Estas son cosas que te ocurren alguna vez en la vida. Hay personas que buscaron la presidencia de la República incansablemente y no la lograron. León Roldós es uno de esos, ¿no? El eterno ganador en las encuestas. El propio padre de Daniel Noboa. Exactamente, 5 veces candidato presidencial y se perdió la sexta, que creo que era la suya, la anterior. Y su indecisión hizo que él no fuera candidato presidencial finalmente. Y de repente te sale de debajo de una piedra un hijo. Y ese es el que ahora sería el presidente de la República. Pero ojalá que sea un presidente de la República, no solamente al estilo Lazo, es decir, para que me pongan en un libro de historia. Porque si su idea es esa, vaya y pregúntele a los chicos de 20 años, peor de 18, de 15 años, ¿quién fue Alfredo Palacio? Entonces, si tú quieres ser Alfredo Palacio y ves pasar el día y lo único que quieres es que llegue el 24 de mayo de 2025 para que ya te saquen esta cosa de la presidencia de encima, bueno, haz eso, lo que ha venido haciendo el segundo tiempo de Lenín Moreno o lo que fue el desastre presidencial de Lazo. Esta elección suya, señor Noboa, si es que se confirman estos resultados, es producto de una irresponsabilidad gubernamental de alguien que no quiso afrontar un juicio político, que no quiso salir por esa puerta, que es una puerta, ojo, digna, pues que te saquen por un juicio político, más si, como usted decía, señor Lazo, era un juicio político erróneo y todo lo que le han contado y todo lo que usted le han metido en la cabeza, ¿no? Porque no sabe escuchar y tampoco sabe ver lo que le pasa por la tranquera. Yo tengo también dudas respecto de que usted no sabía las cosas. Pero bueno, si el señor Noboa va a creer primero que los votos son suyos, de que esto es para estar un ratito acá y aparecer un libro de historia y que luego de 10 años nadie sepa quién eres vos, que sería terrible, bueno, el Ecuador seguirá en transición. Por ahí le escuché a doña Silvat que nos hablaba de asamblea constituyente. Mijito, no te estés metiendo en tonterías. Para llamar a una asamblea constituyente tú tienes que tener una certeza que no tienes, que tú vas a tener la mayoría parlamentaria. Grande asesor. Que tú no me venga con eso. Y justo eso iba. Mal profundamente. Y justo eso se iba, que ya se estaba palanqueando como asesor, pero además... ¿Quién? Pero además, doctor, usted dice, claro, que él no tiene la capacidad en la Asamblea para poder implementar algo así. Quería tocar ese punto con Mauricio. La relación de Noboa, la posible relación que podría tener Noboa con la Asamblea Nacional liderada por la fuerza del correísmo, con una bancada grande. Partamos de un punto, no será constituyente, pero hoy, incluso en las declaraciones luego de votar, se ratificó que habrá consulta popular o referendo. Así es que veamos qué temas, qué preguntas y además si es en caliente después de un triunfo como el que se cocinaría hoy o si es para sentarse a esperar un año o año y medio, casi Terminó de la salida, hacer una consulta para que te digan no gracias, así los temas sean buenos. Creo que ese es un punto importante para quien está consciente que no tiene una asamblea con la cual va a poder legislar, no gobernar. Hay que hacer una gran diferenciación en eso. El Ejecutivo no necesita una asamblea para gobernar, para ejecutar el presupuesto general del Estado, para comprar equipo para la policía. No necesitas pues de la Asamblea Nacional. Necesitas voluntad política, necesitas decisión, necesitas hacer bien las cosas, rodearte de la gente apta e idónea para ocupar el puesto. La Asamblea está para hacer legislación contigo. Cuando tú le presentas un proyecto de ley, ojo que Noboa decía que va a presentar un proyecto de ley económico urgente al mes durante su gobierno, es una cosa diferente. Tendrás que sentarte a negociar, tendrás que sentarte a buscar acuerdos, teniendo en cuenta que la primera minoría, ratificada hoy con la votación de los ecuatorianos residentes en el exterior, la tendrá la Revolución Ciudadana. Y que del otro lado hay la posibilidad de tener algunos acuerdos
pero no necesariamente alcanzar ese número mágico que para ciertas leyes se necesita, 70 votos. No se diga si se intenta reformar la Constitución por vía de la Asamblea Nacional en algunos aspectos en los cuales es viable hacerlo bajo los dictámenes de la Corte. Ahí se requiere un número muchísimo mayor, estamos hablando sobre los 90, 92 votos. Así es que mucha atención con eso, que no nos coman al cuento. No se necesita de la Asamblea Nacional para gobernar, para ejecutar el presupuesto general del Estado, para darte a ti seguridad, para trabajar en algunos temas vinculados a la reactivación económica, se lo puede hacer desde la comodidad del Palacio de Gobierno. Algunos temas sí pasan por la Asamblea, pero para ello que se vean los resultados de un proceso de diálogo sensato, sincero y sobre todo transparente. Que se vea quién es quién, que no se muevan las piezas de conveniencia como sucedió con la reforma tributaria del gobierno de Lasso, que es de las peores que se han aprobado en este país, que entró en vigencia con la complicidad de la Revolución Ciudadana. Así es que las cosas como son. En este momento inicia un periodo de 18 meses, tanto para el legislativo como para el ejecutivo. De este lado creo que lo sensato es tener un periodismo responsable que investigue, fiscalice y levante la voz, ciudadanía y sociedad civil responsable que exija permanentemente rendición de cuentas y que si hay diálogos en busca de consensos se los haga sobre la mesa, no con el reparto de las instituciones públicas, y finalmente, si en algo se respeta la institucionalidad de este país, dejar que las distintas funciones del Estado hagan su trabajo. Si tienen que caerse, pues que se caigan, ellas sabrán cómo se levantan, pero no injerencia del Ejecutivo, ni en el Legislativo, ni en la justicia, ni en lo electoral, ni en esas instituciones de control agrupadas en esa mal denominada función de transparencia y control social. El reto por ese lado también es muy grande. Veamos de nuevo si el cargo queda específicamente bien puesto para quien gane hoy la elección. A ver, ahora sí, vamos a tener otra vez los datos en pantalla. Tenemos ya el 52.93% de los votos escrutados, de las actas escrutadas, y lo vemos en pantalla. Tenemos adelante ya 21.582 actas escrutadas por parte del Consejo Nacional Electoral. Estamos haciendo la actualización y tenemos los datos: 52.69% para Daniel Noboa Asín y 47.31% para Luisa González, con el 52.93%. Vemos que la tendencia más o menos se mantiene, como aquí decía Silrat, pero tenemos una diferencia de 5 puntos hasta el momento. Exit Poll hablaba de unos 8 puntos más o menos, y va avanzando rápidamente el conteo de los votos. Yo creo que a las 7 en punto de la noche ya tendremos al nuevo presidente o presidenta de este maravilloso país. Ya hemos escuchado, Sil, un poco de cómo está la situación política, la relación con la Asamblea, la excusa de que tenía Guillermo Lasso de que no puedo hacer nada porque la Asamblea no me deja. Lo ha dejado claro Mauricio de que no es así, que no necesita la Asamblea para gobernar en sí, pero que sí es un soporte para algunos temas importantes. Uno de esos temas, según los expertos económicos, es que probablemente el próximo gobierno se tenga que enfrentar a una reforma tributaria o a tomar una decisión difícil por la falta de dinero que existe en el país. Una decisión difícil la llaman, por ejemplo, subir el IVA o tal vez reorganizar los subsidios. Tenemos un Estado que gasta muchísimo, que le falta plata, que no tiene ingresos. Es más, en Latinoamérica somos los que menos nosotros recaudamos en cuanto a impuestos. Esas decisiones representan la muerte política en Ecuador. ¿Cómo enfrentarse a eso, tratar de cambiar algo, tratar de mover las fichas para mejorar el país con esa decisión tan jodida? Claro, a ver, estamos hablando de que en general, claro, el tema económico es uno de los escenarios más complejos a los que se enfrenta el próximo presidente. En este caso, según lo que estamos viendo, sería Daniel Noboa. Y en efecto, lo que decían también es cierto, y se lo ha demostrado en estos últimos meses en los que Guillermo Lasso, según él, iba a poder gobernar en absolutamente todos los ámbitos, y vimos que no pudo hacer absolutamente nada. Entonces sí, definitivamente no es la Asamblea Nacional el punto. ¿Lo necesitas? Sí, obviamente, pero tampoco es que no puedes gobernar sin una Asamblea Nacional. O sea, ahí lo hemos visto incluso con lo de Guillermo Lasso. Ahora, el tema es que
en el tema económico sí tenemos graves problemas por el déficit que decíamos, el déficit fiscal de alrededor de 5.000 millones de dólares con el que cerraríamos este año. Entonces ahí estamos hablando de decisiones totalmente impopulares y yo ¿Y no cómo veo... manejas eso? Exactamente, yo no veo a un Daniel Noboa metiéndose con el tema del IVA, ¿no? Aumentándonos los impuestos a todos, porque esa es una forma rápida de elevar tu recaudación tributaria y todo, y de alguna forma tratar de tapar huecos, pero no le veo, porque es una decisión bastante impopular, y tampoco le veo recortando el tema de los subsidios alrededor se están gastando más o menos 3.500 millones de dólares. 3.500 millones de dólares, que es lo que se está destinando también para salud y educación, para temas fundamentales. Entonces, ¿cuál va a ser el camino? ¿Va a tomar tal vez ese camino? Es demasiado impopular, sobre todo considerando que muy probablemente vaya a querer utilizar este año y medio como plataforma política para 2025. ¿Tú sí crees que se quiere reelegir? Entonces, claro que sí, o sea, es que es evidente que va a querer de alguna forma completar un poco más de tiempo. Entonces, sí, o sea, de alguna forma yo sí creo que él va a tratar de no irse por esos lados, pero va a tener que buscar diversificar las fuentes de ingresos del Estado. ¿Cómo lo va a hacer? Va a necesitar diversificar, sobre todo porque nosotros somos un país que dependemos demasiado del petróleo. Y el negocio ahora, petrolero está en bajada. Exactamente, y tenemos también el tema del Yasuní, que nos resta 1.200 millones de dólares anuales de ingresos. Entonces, por ahí también está súper complicada la situación. Entonces, va a tener que tomar decisiones radicales, pero de todas maneras, eso no, yo no le veo a Daniel Noboa tomando esas decisiones que son demasiado impopulares, considerando que yo sí creo que él sí va a aspirar a una reelección en 2025. El correísmo, tú ya has dicho que tiene que reformularse, lo estábamos comentando también con Luis y con Javier, que tiene que reformularse si quiere continuar con vida. ¿Cómo será si es que está un correísmo así, como que de malas, que no logra dar pasos importantes? ¿Cómo será su oposición a un gobierno otra vez en el caso de Daniel Noboa? A ver, siempre el tema de ser oposición resulta un poco más sencillo, ¿no? Porque de todas maneras, estando en el poder tienes que defender las actuaciones del líder de alguna forma. Entonces ellos van a continuar haciendo oposición desde la Asamblea, también van a continuar con su líder desde allá en Bélgica tratando de mover las fichas, pero de todas maneras es un líder que está desconectado de la realidad, porque aunque le digas que sí, que está pendiente de todo, no está aquí, entonces no está en el momento de tomar decisiones de todas maneras seguir homologando a ese grupo político que lo vemos que se está dividiendo, precisamente porque les falta la cabeza y no han podido tener liderazgos más locales, o sea, es Correa o nadie, entonces por ahí también se les complica. Ok, vamos a revisar otra vez las cifras porque ya casi tenemos el 60% de las actas escrutadas y la tendencia no cambia, ¿no? Tenemos todavía a 52.67% Daniel Noboa liderando esta contienda electoral y 47.33% Luisa González, ya con casi el 60% de las actas escrutadas. Luego haremos con los chicos una revisión también por provincias para ver cuáles son los sitios que le han dado ya en el caso de que así sea, aunque yo dudo mucho que pueda revertirse. Veamos cómo hasta que no haya el pitazo final aquí, no está nada escrito sobre piedra. Entonces veremos cuáles fueron las provincias que apoyaron al hijo de Alvarito. Hablemos también, ahora me regreso por acá, que están ahí los doctores, todavía no se han dado ya se van a dar. ¿Y por qué se van a dar? Porque yo sí creo que necesitas la Asamblea. Yo creo que el gran error de Lasso fue subestimar la Asamblea. Pero para ejecutar el presupuesto no necesitas Asamblea. Pero no es solo eso. Es que vamos a ver si es que nos damos. Eso mismo, a ver. Está diciendo que lo están que tú hablando, dijiste está ¿cuál es la mal. posición del señor Noboa respecto al Tratado de Libre Comercio con China? Y para eso necesitas votos. Y votos en la Asamblea. Y el correísmo, y también ahí le voy a dar uno a usted. Esto de estar subestimando al correísmo. Se parece a otro que subestimaba al correísmo. Y así te tienen, así, temblando. Porque yo les veo a unos amigos periodistas que se dedican más a la política que al periodismo. Y que la han sufrido, pero como la final de la Libertadores. Esto. ¿Ya? Parecía penales también en el Mundial. necesitado Imodium. Pero por supuesto que sí. Pues le manda a tomar Imodium al otro cuando tú te has bajado la caja entera durante toda la semana. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el correísmo tenía 49 asambleístas y una de estas va a tener 54. Es casi 60. Entonces,
resulta que la primera gran decisión que tiene que tomar el señor Noboa y sus mismos 12 asambleístas, lo mismo que tenía el farfullas del señor Lasso, es cuál va a ser su posición respecto de la elección de presidente de la Asamblea. ¿Cuál es su posición, señor? ¿A quién les va a dar? O va a ser el jueguito chueco ese que hizo el señor Lasso creyéndose muy listillo ahí, diciendo, ya, entonces yo puedo agarrar una puñalada a los socialcristianos de a ver si no me la devuelven. A ver, entonces primero, el tema de tratados internacionales. Segundo, hay varias cosas que se requiere de ley. Pero ¿saben que aquí estamos adivinando mucho? Porque como no sabemos lo que va a hacer el señor Noboa, cuidado que te pase. Nunca hay buen viento para el que no tiene norte, para el que no tiene rumbo, para el que no tiene destino. El viento puede ir para cualquier parte que te va mal. Lazo. ¿Sabe usted dónde va, señor Noboa? ¿Y cuánto de sus decisiones, o de sus propuestas y de sus pretensiones requiere de reforma legal para necesitar asamblea? No le oiga a este señor. Yo digo para ejecutar el presupuesto. Mauricio La Alarcón dice que asamblea lo te necesita. controla la Pero ve, pues, el ejecución desastre que fue. presupuestaria. No, pero Y si no tú te quieres una cosa. modificar... No, pero no pero te ve la apures. A ver, tú vergüenza te vas que a fue quedar- para el gobierno Este- de Lasso. Verá, Primero verá. decir que el presupuesto Verá, de seguridad se gastó en que- 5 puntos. Claro, no. Eso Pero es, este eso es una Eso es vergüenza. impresentable. Eso es una Pero vergüenza. resulta que este presupuesto se te acaba ahora, pues. Y resulta que, y el del próximo año, ¿Y el hueco fiscal? ajá. Entonces sí requieres de asamblea. Si tampoco es una cosa así tan chistosín decir, no, usted el añito haga nomás. Salvo que usted quiera agarrar y ser mega irresponsable como buen gobernante ecuatoriano y sacarse de donde no hay, porque no va a dejar de lado los subsidios, no va a meter temas impositivos, porque obviamente la pretensión es la... Vea que el próximo año en esta época estamos inscribiendo candidaturas, es decir, de aquí a un año vamos a estar comentando quiénes son los candidatos presidenciales con el imbécil sistema de muerte cruzada que tenemos en Ecuador que no te renueva los periodos. Y resulta que hay cosas que habrá que ir cambiando. Ahora, yo no sé si al señor Noboa le vale o no le vale el sistema institucional, pero hay algo que le voy a decir, señor. Con esta constitución, cualquier sistema institucional se te cae la estantería encima tuyo. Porque usted no va a poner contralor. Pues. O sea, el contralor se lo van a dar poniendo. El procurador ya está. Los superintendentes ya están. Entonces, por acá le está diciendo que no requiere asamblea, pero resulta que también no solo que hay que tener asamblea, sino que hay que tener lo otro. ¿Por qué el señor Correa hacía y deshacía y no tenía ningún problema hasta para llevarse el país en ruedas? Porque tenía absolutamente todo. No le estoy invitando a que usted haga esa clase de imbecilidades, porque para eso entonces mejor no tengamos constitución y tengamos un gobierno unipersonal, usted decía absolutamente todo. Pero si usted quiere dejarle algo al país, tiene que comenzar a corregir eso. Y si usted va a comenzar a hablar de consulta popular, no lo haga como el lomo al término Lazo, sin término medio, sin ni crudo ni cocinado. Dígame, consulta popular de qué. ¿Qué quiere modificar? Me dice la justicia. ¿Qué quiere modificar de la justicia? Porque no es cosa de cambiar el sistema de jurados. No, pero es que no solo es eso, Mauricio. Es que en el Ecuador lo que tenemos es inventiva para cambiarle el nombre a las cosas y punto. Entonces, ya le cambiamos el nombre, ya es otra cosa. No, para eso ya estuvimos. Entonces, cambiar un detallito por acá, que al final la gente ni sabe y siguen obrando como que no hay modificación, ¿ah? Vea que hay gente que te sigue actuando con la Constitución del 98, sin saber que hace ratón Miguelito tenemos ya a la quinceañera, porque ya cumple 15 años. El 20 de octubre. El 20, hay que festejarle la Constitución, que se la fiesta rosada a la Constitución. Mauricio Alarcón. Rafael Ollarte acaba de decir que lo que tú dijiste hace un rato no Es una está bien. estupidez. Sí, pero no nos vamos a pelear porque en el fondo nos Peleale, queremos. ya, No, esto mucha está. pendejada. Sobre todo, ¿por qué? Porque además en la Asamblea Nacional que hemos nosotros tenido desde el periodo anterior más decepciones que alegrías, también a este nuevo periodo se suma otra bancada totalmente nueva, bueno, que sería la de Construye. Ahí, ¿cómo más o menos podríamos también saber cómo funcionará la Asamblea junto a Daniel? Con esta, no con el correísmo, no, ya, sino con esta nueva bancada que tenemos. Nuestro país tiene tanta debilidad ideológica que ¿qué significa ser una bancada de una alianza? ¿Hay certeza de que esos 25 van a mantenerse como 25? ¿O después terminarán 12 contra 13, divididos en 4 grupos, declarándose altamente independientes? posible. Ajá. En este país ojalá hubiera la sensatez de poner las cosas en su lugar al interior de la Asamblea Nacional y saber que tenemos 137 tiros al aire, que quizá hay mucho más certeza
de lo que significan los 50 y tantos de la Revolución Ciudadana, aunque en el periodo anterior también perdieron 2, pero en los otros bloques, lo que empezaron con 20 y tantos terminaron divididos en 3, otros terminaron mientras eran electos por la izquierda de Pachacuti, uniéndose a una bancada de centroderecha o siendo los mejores amigos del Partido Social Cristiano. O sea, el berenjenal ideológico que tiene nuestro país no solo está vinculado a los candidatos a la presidencia de la República, sino también a los que se encuentran en la Asamblea Nacional. Así es que en este momento los 25 puestos de Construye podrían ser los que en 2021 fueron 25 puestos de Pachacuti. Simplemente el efecto arrastre de un candidato a la presidencia, de una campaña electoral que a la larga en la Asamblea, ¿qué? Tienen una línea clara, tienen proyectos de ley claros. Diría incluso que si pensamos en la Asamblea Nacional, sería mucho más sensato, considerando que el tiempo que queda son 18 meses, preguntarles a ellos si al menos saben qué proyectos de ley están listos para segundo debate y para votación, y cuál es su postura respecto de ellos, o qué van a hacer con procesos de fiscalización que quedaron en una congeladora a propósito de la disolución de la Asamblea y que se van a reactivar de inmediato, cuando ya ni siquiera los ponentes existen, formalmente hablando, en la Asamblea Nacional. Esos son temas medulares que preguntarles a los legisladores, no si van a elegir presidente. Por supuesto, coincido con Rafael, la presidencia de la Asamblea Nacional, las 2 vicepresidencias, la conformación de las comisiones es vital. Pero también el trabajo legislativo. Caso contrario, vamos a tener, así como el Ejecutivo, posiblemente alguien que recién se desayuna cómo funcionan las cosas, un legislativo que necesite 3, 4 meses de entrada para ver en qué estado le dejaron la casa y qué es lo que tiene que hacer. Y así no funcionan las cosas. Este periodo de 18 meses tiene que apuntar a dar tiros certeros a los problemas que la ciudadanía demanda. Nadie dice que aparezca Daniel Noboa con una varita mágica y pues ¡pum! Es el país más seguro de América Latina. Porque ya sabemos que por ahí el que lo ha logrado, entre comillas, lo ha hecho a un costo altísimo. O que diga, se acabó la migración y de la noche a la mañana, pues no viene una inversión ridícula de hamburguesas por 30 millones, sino que viene inversión extranjera real a generar fuentes de empleo. Eso no va a pasar de la noche a la mañana. Dar seguridad jurídica, dar seguridad tributaria, generar confianza para atraer inversión, necesita acciones claras y concretas. Mauricio. Con un legislativo que también dé pasos en firme y no se dedique a pajarear y hablar cualquier cosa como la asamblea que nos dejó en el 21. Es que ese pajareo es el pajareo de la gente. Aquí había gente que te estaba diciendo que si ganaba Noboa venía de Starbucks. Digo el nombre porque como no es marca acá. Venía de Starbucks porque gana este. Bueno, cuando ganó Lazo venía Amazon. ¿Qué más venía? Walmart. Bueno, también viene Walmart. Ah, ya. Pues. Yo, perdón que te interrumpa. Yo al señor Noboa le diría, vea señor, no cometa el error del político ecuatoriano, el que mucho abarca, poco aprieta. Usted tiene 18 meses, año y medio, un poco menos. Haga una cosa, concéntrese en una. Genere resultados. Una, no 20. Incluso una esa buena. termina siendo, Rafael, la mejor campaña con miras a buscar una elección de 4 años. Ahora sí, voy a hacer una pausa con ustedes porque tenemos el 67.35% de las actas escrutadas. Ya 27.463 actas han sido ya escrutadas por parte del Consejo Nacional Electoral, que dan a Daniel Noboa con el 52.21% y a Luisa González con 47.79%. Una diferencia de 5 puntos, algo similar a lo que pasó la última vez con Guillermo Lasso y Andrés Arauz, que terminó ese conteo con 52.50% para Lasso y 47.50% para Andrés Arauz. Cifras bastante similares, falta ya el 23% de las actas escrutadas. Quiero finalizar este debate, obviamente agradeciéndoles a todos los participantes, pero con un consejo rápido para el nuevo presidente, que al parecer es Daniel Noboa hasta el momento, y es que el último gobierno de Guillermo Lasso en cuanto a comunicación fue fatal. En realidad lo que hemos escuchado mucho de los expertos es que lo que no se comunica básicamente es lo que prácticamente no está hecho. Entonces, tú como experta en toda esta onda, ¿qué es lo que le dirías al presidente que tiene que hacer y que no cometa los mismos errores que ya tuvimos en el periodo anterior? Importantísimo el tema de mantener una
una conexión con los ciudadanos y sobre todo hacer buena gestión, porque de todas maneras puedes tener el mejor equipo de comunicación y de propaganda, pero si no estás haciendo gestión, definitivamente no tienes que comunicar. Entonces la comunicación no es mágica, necesita de gestión para ser bien comunicada. Y segundo, tiene que tener muy claro el tema de las exigencias que tienen los ciudadanos. Daniel Noboa está llegando como una alternativa en un momento súper complejo para el país. Entonces llega y los ciudadanos no van a tener toda la paciencia que le tuvieron al anterior presidente. Entonces sí es como toda la exigencia que tiene encima y lo que tendrá que actuar. O sea, tiene que llegar a trabajar y centrarse en, como han dicho, una cosa para poder lograr sus objetivos y de alguna forma tratar de atender los temas urgentes. ¿Cuál es el tema urgente ahorita? Enfocarse en temas de seguridad. Entonces por ahí sería la cosa. Pero hacer buena gestión para que pueda comunicar y tener algo que comunicar. Muchas gracias, Silrat. A ver, por acá quiero que les enfoquen y se den la mano y se abracen después de ese programa. ¡Ah, qué bonito! En el fondo nos queremos, ¿eh? Muchas gracias acá al doc Rafael Ollarte y también a Mauricio Alarcón, a Silrat Traslaviña, que ha estado acá analizando con nosotros los resultados que ya están cerca del 70% y que dan a Daniel Noboa como el ganador de esta segunda vuelta electoral.